Muy bien, ¿estamos listos? Indíquenme, por favor. Muy buenos días a todos. Hola, Hola. muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Les quiero presentar a Rogelio Juárez. Él es el experto de Agile Technologies México. Y el día de hoy vamos a ver el webinar que trata sobre la tecnología Raman para la identificación de materias primas. Al final del webinar vamos a tener una encuesta para que puedan ser tan amables de responderla y posteriormente vamos a resolver las dudas que puedan surgir. Si en dado caso no pudiéramos culminar con todas, vamos a enviar un archivo con todas las dudas que ustedes nos presenten en el chat y se les estará enviando por correo. Mil gracias. Es todo tuyo el micrófono, Rogelio. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a todos el asistir esta mañana de lunes para platicar un poco acerca de tecnología Raman, que es acerca de un equipo que tiene Agile, que tiene un lanzamiento de alrededor de hace 5 años. Es una tecnología que es única en el mercado, la tecnología Source. El equipo que ven en pantalla es el espectrómetro Raman Vaya. Y bueno, vamos a platicar de las aplicaciones que podemos tener con él, del uso potencial que puede tener y el por qué lo hace único en el mercado, así como también cuáles son los aspectos técnicos en general importantes del equipo. Vamos a iniciar. Una manera muy breve de recordar acerca de lo que es el efecto Raman es sobre todo, es una técnica vibracional, es inelástica, a diferencia del caso de infrarrojo, por ejemplo. En el infrarrojo, en esa tecnología que es muy usada para la identificación de materiales, es una técnica vibracional en donde cuando incide la fuente de energía sobre la muestra, vibran las moléculas y esta vibración es en la misma longitud en la que es recibida esa señal. En el caso del efecto Raman hay una transición electrónica en el cual los diferentes enlaces que puede tener la molécula son importantes para esa transición electrónica, para la formación de la nube en los enlaces. Entonces, el efecto Raman se ve sobre todo muy favorecido por enlaces covalentes. Enlaces iónicos no se pueden leer por ningún equipo, es decir, no tienen efecto Raman. Aquí se cumple con la ley del octeto, todas esas sales iónicas no se pueden leer, no tienen un efecto Raman. Y bueno, en general, la simetría también es importante en las moléculas para hacer que ocurra esta vibración. Entonces, esa transición electrónica en realidad es un efecto muy corto y muy débil que se requiere alta tecnología para poderlo observar y identificarlo además. En el mercado existen una serie de tecnologías que son sobre todo la retrodispersión convencional, que es un efecto en donde en lugar de una luz de incidencia como lo ves infrarrojo, se utiliza un láser a diferentes longitudes de onda. El láser lo que se logra es, ya sea al aumentar la longitud de onda, es que tenga menor efecto o que tenga mayor posibilidad de leerse el efecto, o también para tratar de disminuir la fluorescencia, que es una de las variables más importantes en el análisis. Entonces, generalmente los equipos utilizan longitudes de onda entre 600 a 750 más o menos, y con la idea de mejorar el efecto, aunque la cuestión de lo que sería la fluorescencia puede magnificarse o puede tener un efecto mucho más de potencial desviación del efecto. La mayoría manejan retrodispersión convencional, en donde el láser llega hacia el contenedor, penetra solamente algunos milímetros al contenido y regresa hacia el detector en la misma dirección. Esto produce un efecto muy débil en general. Si ya de por sí es débil el efecto, pues produce todavía que se reduzca ese efecto Raman que podríamos nosotros obtener. En el caso del Source, que es la tecnología que maneja nuestro equipo, que es en sus siglas en inglés, Spatially Observed Raman Spectroscopy, es algo así como el desplazamiento de la pendiente de láser, en donde la incidencia del mismo, cuando llega al contenedor, toma el espectro del mismo, hace un camino de manera longitudinal sobre lo que sería el contenedor y después penetra alrededor de 1 centímetro sobre lo que es el contenido. Eso permite tener
un efecto de alta calidad que ahorita vamos a ver cómo se desarrollan en unas imágenes. Tenemos algunas otras tecnologías en Agilent que tienen que ver con la medición de uniformidad de contenido en productos, además de lo que sería la identificación de materiales. Lo vamos a pasar esto más rápido. Ese es el portafolio completo de lo que es Agilent en la cuestión de Raman. Prácticamente RapID, el Vaya, que son equipos para identificación de materiales, otros equipos para identificación de materiales peligrosos, específicamente, que también podemos utilizar en el mercado. Entonces, lo que se refiere a la identificación y verificación de materiales, es muy importante hoy en día. Podemos tener materias primas en las diversas etapas de un proceso de producción. La idea es que tengan ustedes una herramienta, una tecnología que les permita hacer la identificación y verificación de materiales de una manera robusta, de una manera repetible y reproducible, y que cumpla, por supuesto, con toda la parte legal en lo que se refiere a CFR 21, en lo que se refiere a la cuestión de otras buenas prácticas de laboratorio y algunas otras directrices que también se tienen a nivel mundial. Entonces, el hecho de utilizar esta identificación de materiales de manera rápida va a hacer que podamos tener gran efecto en los ahorros durante el proceso de producción. La idea es que nosotros podamos hacer la identificación de acuerdo a las características y calidad de los productos de una manera rápida. Sabemos que el abrir contenedores involucra que podamos tener una potencial contaminación de los diferentes materiales. Consideramos también que muchos de ellos deben de mantenerse en condición estéril, que tiene ciertos protocolos que deberían de poderse limitar en la parte de lo que sería el muestreo. Hay muchos diferentes proveedores. También el utilizar este tipo de tecnología nos permite tener un mejor control de los proveedores. Y bueno, con ello logramos pues una mayor trazabilidad y rastreabilidad de lo que es la información en las cadenas de suministro de las materias primas, que hoy en día es una parte fundamental en lo que son las diferentes organizaciones, no solamente farmacéuticas, también de carácter alimentario, de carácter forense, etcétera. Las directrices que se han establecido hoy en día nos indican que hagamos la identidad prácticamente al 100% de los lotes, y del cual nosotros tenemos que tener la información pertinente para poder liberar esa materia prima. Y además, los diferentes monografías de farmacopeas que existen en el mundo ya están aceptando los métodos de identificación y verificación de materiales a través de las tecnologías Raman, específicamente también de la tecnología Source, que es la que ocupa nuestro equipo. Y bueno, eso también es importante desde el punto de vista regulación, que nos permite utilizar la tecnología para realizar estos procedimientos. ¿Qué es lo que hoy en día se realiza cuando no tenemos un equipo que pueda leer a través de los contenedores? Bueno, pues se reciben los diferentes materiales que llegan a nuestra bahía de carga. Ahí se reciben en la parte de los lugares donde se realizan los procesos de cuarentena y también, por supuesto, de áreas de muestreo. De ahí se requiere tomar, de acuerdo a ciertas prácticas, un cierto número de muestras. No se puede lotear al 100%, siempre estará limitado el realizar este tipo de prácticas, y entonces llevarlo a los diferentes, ya sea laboratorios internos o laboratorios de prueba externas que nos puedan brindar la posibilidad del análisis, y después, al tener ya el resultado, hacer la liberación de lo que sería la materia prima y mandar la producción. Entonces, utilizando retrodispersión convencional, es decir, el Raman de los mismos equipos que están en el mercado, o bien análisis de infrarrojo, bueno, pues nos van a llevar diversas cuestiones de compromiso, en el sentido de no poder hacer el loteo al 100%, de tener que abrir mayormente los contenedores, y bueno, esto también limita en los tiempos de ahorro en muchos rubros que vamos a ver rápido. Entonces, ¿qué es lo que se propone con la identificación de materiales a través de los contenedores? Bueno, que lleguen los materiales a las áreas en general, donde se reciben como primera, digamos, contacto, ahí mismo realizar la verificación de la identidad del material y liberarlo hacia producción. Entonces, nos vamos a ahorrar mucho tiempo hacer este tipo de prácticas que, como comentamos, son muy aceptadas. ¿Qué es lo que nos vamos a ahorrar? Bueno, pues el personal en general no tiene que abrir los contenedores,
Eso se van a permitir no tener esa labilidad que pudiera ser tener contacto con el aire, el tenerlos que abrir, el tener mejor conservados los materiales. Y bueno, vamos a reducir el stock que vamos a tener en el almacén, que también involucra dinero, el tener ese stock en el almacén, dado el tiempo que va a tardarse en liberar con las prácticas, digamos, comunes. Entonces también ese es un punto importante, el tener un stock liviano que le llamamos, la cantidad de existencias va a ser más pequeña con respecto a la posibilidad de poder liberar mucho más rápido las materias primas. Al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues ahorro en lo que se refiere a la manipulación de los contenedores, el estar haciendo las prácticas de muestreo, menor tiempo de los diferentes actores en el que realizan el muestreo, menor uso de consumibles, también en las áreas donde se realizan los muestreos se tiene que hacer prácticas de limpieza post y después del muestreo. Menor cantidad de residuos generados, que también es una parte importante, no solamente de los mismos materiales que se analizan, sino también de los diferentes reactivos que se usan para los diferentes análisis. Todo eso nos va a redundar en un ahorro en dinero que el equipo prácticamente se paga en unos cuantos meses, por llamarlo así. ¿Cuál es el equipo Raman Vaya que nosotros estamos mostrando, el que está en pantalla? Realmente el software es todo lo que ven, loguearse, generar métodos, cuando el usuario ya va a utilizar esos métodos, el batch scan, y características avanzadas, donde va a estar definido el control de usuarios, el manejo de password, todo lo que se refiere al audit tray, el system check del equipo para verificar la calibración, etcétera. Es un equipo con una curva de aprendizaje muy pequeña, prácticamente en un par de horas el usuario sabe utilizar el equipo. Eso es muy importante para las tecnologías actuales, no solamente el tamaño, el equipo pues mide 20 centímetros aproximadamente por 8 centímetros, realmente es muy pequeño, pesa 1.6 kilogramos y como les digo, con el cumplimiento CFR21 requerido para Rogelio, utilización. Adelante, sí. Sí, adelante. Adelante. ¿nos escuchas? Te Sí, claro. perdimos unos segunditos. Pudo haber sido aquí por la conexión, pero si ya me escuchan otra vez. Te escuchamos de vuelta, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, sí comentaba que el equipo es muy liviano, 1.6 kilogramos, que realmente ocupa muy poco espacio y que su curva de aprendizaje del software es muy rápida. En 2 horas el usuario aprende a utilizarlo sin ningún problema. ¿Cuáles son las posibilidades de uso que tiene el equipo? Pues prácticamente el leer bolsas de plástico o frascos color ámbar o viales, como se ve en pantalla, no es un reto para el equipo en absoluto. Es como si leyera estos materiales de manera directa, no tiene ningún reto, eso sería lo definitivo. Entonces, pues en este caso va a ser mucho más rápido el análisis la retroexpresión convencional, pero además tiene el potencial medición totalmente probado de poder manejar materiales como los que ven en pantalla, de color de alta fluorescencia, que pueden ser de diferentes colores, como el que se observa de color amarillo, materiales opacos que son gruesos, como las diferentes estructuras de contención, para que son botellas o que son cubetas o porrones, que le llamamos aquí en México, que son opacos, que son de alto grosor, y que bueno, desde el punto de vista fluorescencia pudieran hacer que equipos no puedan leer a través de estos. Sin embargo, el Raman lo puede hacer sin ningún problema. Estos también son de aquellos contenedores que pueden leer sin problema el equipo. Dentro de la curva, digamos, de uso potencial en las diferentes estructuras, diferentes contenedores, prácticamente solamente los barriles azules no se pueden leer con el equipo. Digamos que son los del reto por el grosor, por la fluorescencia, etcétera, que no se pueden leer. En esos casos sí se tendría que muestrear, pero en general van a evitarse de manera muy importante el realizar la apertura de los contenedores. Y bueno, si comparamos con la identificación de Raman portátil convencional, que ya tiene problemas desde leer frascos color ámbar, en el caso del equipo Raman Vaya no es ningún reto. Bueno, desde ahí se observa el alto potencial de uso de lo que es el equipo Raman Vaya. Comentaba yo que es una tecnología única, platiquemos acerca de ella. Les comentaba que la retrodispersión convencional, cuando se lanza el láser y que va a tocar el contenedor y el contenido, realmente es una colección de muy pocos milímetros de contacto.
prácticamente cuando inciden los fotones de láser sobre lo que sería el contenedor, logra penetrar y después cuando llega al contenido prácticamente 1 milímetro, 2 milímetros, o no puede llegar a él, de tal manera que el efecto Raman es muy débil, aparte que ya es por naturaleza débil. Y entonces en el caso de la tecnología SOR de desplazamiento de la pendiente, lo primero que va a ocurrir cuando nosotros lanzamos el láser es que va a determinarse, que se va a detectar o identificar y colectar el espectro del contenedor. A medida que se comienza a desplazar alrededor de 1 centímetro de manera longitudinal sobre lo que sería el contenedor, va a penetrar alrededor de 1 centímetro en lo que sería el contenido, lo que va a aumentar de una manera determinante el efecto Raman que se va a colectar y que va a llegar por otro lado hacia el detector. No va a haber ese cruce de fotones entre el efecto que recibe Raman con respecto al láser de incidencia. En el caso de Source, de la tecnología de Agilent, va a regresar digamos que la colección espectral por otro lado hacia el detector. Recordemos que el detector es igual que cualquier otro equipo, es un detector CCD, un detector electrónico que registra ese efecto Raman y que traduce ese efecto eléctrico, el efecto químico al efecto eléctrico. Entonces, esta es una tecnología de innovación, totalmente de innovación, de mejora en lo que se refiere a colectar el efecto Raman y que va a permitir precisamente ese uso potencial en contenedores que la retroexpresión convencional no puede leer. Si lo vemos de un punto de vista esquemático, si tenemos nosotros un sistema de un contenedor y un contenido, suponiendo que el contenedor sea un polietileno de alta densidad, en donde vamos a tener dos espectros, el espectro del contenedor y el espectro del contenido. Lo primero que va a ocurrir al hacer la incidencia de láser es que se va a colectar el zero offset measurement, que es el espectro del contenedor. Una vez que este se colecta, automáticamente y solamente con ese disparo que se hizo de manera inicial, se empieza a colectar lo que sería el espectro del contenido, en el cual se empieza a desplazar ese láser a través de manera longitudinal del contenedor, y entonces eso me va a permitir, como vimos en las imágenes anteriores, que yo pueda tener el espectro del contenido de una manera magnificada, de una manera con un gran efecto de calidad en lo que se refiere a la respuesta. Una vez que yo ya tengo el contenido colectado también, la segunda parte que tiene la tecnología es que maneja algoritmos de sustracción, de tal manera que algunas de las posibles bandas que pudieran quedar todavía en el sistema son suavizadas por lo que sería un algoritmo de sustracción para que finalmente yo obtenga el espectro source, que es el espectro del contenido, el cual va a ser match con una librería previamente creada, no en base a materiales de referencia, sino en base a las mismas características que tiene un lote de alta calidad que ya fue probado con HPLC o con otras tecnologías, o bien que tengamos nosotros los certificados de calidad, etcétera, en el cual yo pueda hacer ese match de calidad. Ahorita vamos a ver cómo se crea una librería de una manera robusta para que vean cómo hace ese match de calidad del espectro source de nuestras muestras ya de nuestros proveedores contra esa librería previamente creada, que ahorita les comento muy rápido cómo se crea esa librería. Si vemos ya la respuesta que tiene el equipo comparado con las tecnologías actuales, de arriba hacia abajo, ustedes ven lo que sería en un análisis de una materia prima a través de un contenedor de polipropileno, que es opaco. De arriba hacia abajo vemos que el espectro que determina el Raman convencional es prácticamente el polipropileno en este tipo de muestras. Y si ustedes ven en el caso de esa comparación del polipropileno con el Raman convencional, pues prácticamente es el mismo espectro. Y en el caso, si hacemos la comparación del resultado source, que está en color morado, con lo que sería el contenido de este tipo de contenedor, que sería azúcar, vemos claramente que lo que está obteniendo el source es la referencia de azúcar o el contenido de azúcar, y no determina el polipropileno que hace el Raman convencional. Entonces, desde este tipo de contenedores vemos la alta confiabilidad que tiene el equipo para poder detectar exactamente el contenido de lo que se está midiendo. Desde el punto de vista general, aquellos que me dan alto efecto Raman y que yo voy a poder medir en general sin problemas, es solamente
considerando lo que ya platicamos acerca de los diferentes contenedores. Todos los que me dan efecto Raman fuerte son aquellos materiales orgánicos, como en general principios activos, disolventes orgánicos, polímeros. Desde el punto de vista inorgánico, las sales poliatómicas, como sulfatos de magnesio, dióxidos de titanio, fosfatos de calcio, bicarbonatos, etcétera, van a tener un efecto que poderse leer de manera a través de los contenedores. Aquellos que tienen dispersión débil, pero que se pueden leer, son aquellas moléculas que son altamente polares, como los diferentes alcoholes, moléculas que contienen solamente un enlace simple, que limitan la formación de la nube electrónica, que serían carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, que son como azúcares, almidones, celulosa, etcétera, que a pesar de tener un efecto débil en forma natural, con el equipo lo van a poder leer, como vimos en el ejemplo anterior. Entonces, en general, el 85% de las materias primas que ustedes reciben lo van a poder leer a través de esos contenedores. El otro 15%, en donde va a incluirse materiales que vienen en contenedores metálicos, donde rebota el láser y no puede leerse, no puede atravesar, aquellas especies que son iónicas que ya platicamos, aquellas muestras que tienen que son negras, de color prácticamente negro, que también es como si lanzáramos un láser al vacío, un hoyo negro. Entonces, que este tipo de muestras están limitadas dentro de ese 15% que no van a poderse leer a través de este equipo en general, y que además, bueno, en la mayoría de lo que se refiere a la tecnología Raman tampoco se pueden leer. Al final, vamos a tener una diversidad muy importante en nuestros almacenes, que pueden ser azúcares, proteínas, disolventes, o soluciones buffer, surfactantes, antiespumantes, desnaturalizantes, aminoácidos, vitaminas, etcétera, en diferentes contenedores que podamos poder leer a través de los mismos con lo que sería el uso del Raman Vaya, como se puede ver en la imagen. Algunos otros ejemplos del poder que puede tener leer con nuestro equipo es en estos sistemas donde se tienen frascos de plástico de alto peso molecular, de polietileno de alta densidad, y se puede leer muy claramente la parte de nuestros equipos. De arriba hacia abajo está el espectro convencional de una medición de un tris, de una polvo tris, en el que recordemos que tiene materiales proteicos, etcétera, y entonces vamos a poderlo leer a través de este tipo de contenedores, en donde el offset, que sería nuestro, lo que sería el polietileno como tal. Recuerden que el offset es el espectro del contenedor, y si lo comparamos con el source, que es el resultado del espectro del contenido, pues prácticamente la Raman convencional lo que determina es el plástico, y nuestro source, nuestro equipo, es prácticamente el contenido que se observa en el espectro en color verde. Bien. Otro tipo de moléculas que se pueden leer, que ya comentamos, buffers inorgánicas, ahí están los espectros colectados, aminoácidos, surfactantes, biobuffers, y también de una manera importante el poder analizar de manera a formulaciones de soluciones amortiguadoras del par de ácido base, en el cual, por ejemplo, aquí hay una formulación de citrato de sodio y ácido cítrico, el par conjugado, en donde yo puedo ir variando el porcentaje en peso-volumen de uno y otro, y el equipo puede detectar ese cambio de formulación durante ese intervalo de 5 a 50%, y en pantalla se ven los diferentes espectros entre las diferentes formulaciones, desde 5, 10, 20, 30, 40 y 50% de diferencia en ese par conjugado, y van viendo ustedes cómo van cambiando los diferentes grupos funcionales con respecto a las diferentes concentraciones de uno y de otro, en donde se ve claramente el cambio de intensidades y cómo se va generando otras bandas con respecto a esa formulación. Entonces, experimentaciones como en donde puede verse el poder que tiene esta tecnología source del Raman Vaya. El equipo que ven en pantalla, tiene prácticamente un software muy sencillo, en donde es loguearse, generar métodos, batchescando, en donde el usuario va a elegir el método para que haga el análisis o la identificación de los materiales como van llegando, y características avanzadas, en donde voy a tener el manejo de usuarios, donde voy a tener el audit trail, donde voy a tener aspectos en donde cada
cada cuánto tiempo se va a bloquear si no está en uso nuestro equipo. En fin, vamos a poder definir todo lo que se refiere a CFR21 en características avanzadas y cómo loguearse y dejar prácticamente el uso del equipo. Entonces, tiene una batería de intercambio rápido, que es en la parte izquierda del equipo. Tiene un compartimento donde se localizan las baterías. Una batería, se les entregan 2 baterías en la configuración del mismo. Tiene un conector USB para hacer backups rápidos. El equipo prácticamente, el software cuando yo esté analizando, va a pasar o no va a pasar con respecto a esa librería que ahorita les voy a comentar cómo se crea. Tiene un cono en la parte superior. Este cono esta cono nariz que le llamamos, es para hacer también, no solamente cubre lo que sería el sistema de salida de láser, sino este cono también me va a ayudar hacer la verificación de la calibración del equipo. Es en la parte, digamos, de fondo de este cono, tiene una película de teflón y una de poliestireno que semejan el tener un contenedor y un contenido para poder hacer esa verificación de la calibración de esa película, que es trazable a NIST. Se les entrega el certificado para que ustedes verifiquen diariamente o en cada análisis de un batch, etcétera. Ustedes lo determinan para que se analice lo que sería la parte de la verificación de la calibración. Tiene un teclado altamente resistente desde el punto de vista químico. Las flechas que ven hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados es para moverse dentro del software. El botón amarillo es para hacer la incidencia de láser. Tiene un colector un identificador de código de barras para identificar los lotes, que también se puede hacer de manera manual. 2 botones, uno de enter y el otro de regresar a la etapa inmediata anterior que se haya realizado. Entonces, esto es prácticamente todo lo que es el equipo y el software. Aquí se observa en la parte frontal lo que sería la incidencia de láser para hacer esa identificación. Esta parte donde se observan las 2 aperturas, una circular y una cilíndrica, en donde tiene contacto con el contenedor. Aquí está la salida para el código de barras, para la señal del código de barras. El equipo tiene altas posibilidades de comunicación a través de Wi-Fi, a través de vía LAN. Ahorita vamos a ver qué archivos puede generar, etcétera. Entonces, es altamente con comunicación el equipo, dependiendo si la organización lo va a conectar a un servidor, si lo va a manejar y va a hacer backups directos, si lo va a tener en una computadora, como de acuerdo a los requerimientos sean necesarios. El láser que utiliza el equipo es un láser de incidencia a 830 nanómetros, es un láser de 3B que le llamamos. El usuario utiliza unos lentes solamente por seguridad, es el único que debe utilizar los lentes el usuario, que se les entrega 2 pares de lentes para que los maneje el usuario. Y el manejar 830 nanómetros, el efecto de la fluorescencia se minimiza de manera importante y dada la alta sensibilidad que tiene la tecnología SORCE, no nos interesa el tratar de magnificar el efecto Raman que se logra a longitudes bajas, entre 600 a 750. En realidad no nos preocupa el efecto Raman dada el tipo de tecnología, el tratar de aumentarlo con longitudes bajas. Por eso es que se manejan 830 nanómetros, dado el poder de esta tecnología, y además a 830 se reduce lo que es el efecto de fluorescencia. Finalmente, el software lo que nos va a permitir, pues prácticamente es con guía, con pantallas en donde yo voy a poder ver de una manera muy sencilla cuáles son los pasos siguientes de medición. Es un flujo muy sencillo, muy rápido. También el desarrollo de los métodos que ahorita vamos a ver es muy rápido. Prácticamente en menos de una hora ya puedo tener un método para hacer ya lecturas de muestras problema. Les comentaba que el software cumple con el CFR21 capítulo 11, lo que se refiere desde el manejo de contraseñas, manejo de perfiles de usuarios, el tener el seguimiento de auditoría desde cada uno de los diferentes posibilidades que tiene el software, desde lo que sería loguearse, si se usa alguno de los métodos, desde que se hace el system check, etcétera, etcétera. Todo va a estar disponible en el audit tray maestro. La comprobación del sistema con el system check que les comentaba, y bueno,
Un punto muy importante e interesante que tiene el realizar las diferentes metodologías para poder medir o identificar materiales ya problema, es que durante la creación de un método ustedes van a tener la oportunidad de hacer la validación del método. Recordemos que lo que nos pide la OSP, en general los métodos farmacopéicos de este tipo de identificación de materiales a través de los contenedores con estas tecnologías, lo único que nos pide dentro de los parámetros de validación es la especificidad. Entonces, esta especificidad es evaluada dentro de las etapas de la realización de un método. Entonces, es como si ustedes hicieran esta validación a través de la misma generación, de tal manera que no tendrían ya después que hacer ninguna validación, porque ya están validando dentro de las etapas de lo que sería la creación de un método. Este es un punto importante, porque ya no tendrán que utilizar tiempos para hacer las validaciones después de la creación del método. ¿Cómo se crea el método? Realmente es muy sencillo, se hace la parte de identificar los materiales, cómo se va. Si hay una posibilidad del software que me permite evaluar la muestra, es decir, observar desde un principio si voy a tener una señal importante del contenido en X contenedor, pudiendo hacer yo el análisis de solamente el contenido de lo que sería el espectro del contenedor y ya el espectro del contenido dentro del contenedor. Entonces yo puedo hacer un estudio digamos que de posibilidad que tenga, de la factibilidad que tenga el poder hacer un método haciendo análisis previos de los efectos Raman que puede tener mi contenido a través de los contenedores. Entonces, ese también es importante de que yo pueda hacer una evaluación previa de si el efecto que voy a obtener es el adecuado y si lo que estoy viendo en pantalla no son las bandas del contenedor, sino del contenido. Entonces, de manera fehaciente me aseguro de que yo voy a tener los resultados de los que yo estoy configurando. ¿Cómo se crea un método? La primera etapa es realizar de 20 a 30 mediciones. Esto es lo que nosotros como, digamos, fabricante del equipo recomendamos, que se realicen de 20 a 30 mediciones. Vamos a obtener 20 o 30 espectro source, es decir, el espectro del contenido a través del contenedor. Después el equipo de manera automática, si nosotros definimos que con 20 colecciones va a ser el modelo, lo hace de manera automática. Y entonces este modelo que va a crear es un modelo de dispersión basado en varianzas y covarianzas, en donde el software hace una media centralizada. Y imagínense ustedes que los diferentes picos del espectro, del analito que yo estoy determinando, pueden tener diferentes intensidades que van a ser esas intensidades debido a al tipo de al tamaño de partícula, a la homogenización de lo que estoy midiendo, al color que pudiera tener ese contenido, a su humedad, a aspectos en variables como por ejemplo la luz del almacén donde están haciendo la medición, las mismas variaciones del analista. Es decir, toda esta variabilidad va a hacer que las intensidades de la colección de espectros sean mayores o menores con respecto a una media. Y lo que hace el modelo, el equipo, de una manera automática, no sé, el usuario no tiene que hacer absolutamente nada, crea ese modelo basado en la dispersión que tienen esas intensidades, y el equipo es capaz de tener correlaciones en este tipo de modelos que se acercan mucho a un modelo equinométrico. Van a tener correlaciones de 0.99 sin problema. De hecho, digamos que la especificación por default es de 0.90 el modelo, que ya es un modelo para este tipo de modelación bastante, digamos, bueno. Y entonces vamos a poder tener correlaciones de 0.99 en nuestros modelos sin ningún problema. La segunda etapa es la validación que yo comentaba. Esa segunda etapa es volver a hacer análisis, 20 o 30 mediciones, pero ahora vamos a hacer mediciones donde me debe de aceptar, es decir, aquellos que son digamos que muestras similares a lo que yo hice el modelo, en donde me va a pasar el mismo, y también lo voy a leer ante contenedores, pero con contenidos diferentes, en donde me va a dar la respuesta como no pasa. Entonces yo estoy enfrentando ahí la especificidad del modelo
en donde me tiene que dar como pasa y donde me tiene que dar como no pasa. Entonces yo evalúo la especificidad del modelo como una segunda etapa en esa validación, de tal manera que yo lo voy a enfrentar ante medidas que me deben de estar correctas y a medidas donde debe ser incorrecta, donde no debe de pasar. Entonces, este tipo de materiales de aceptación y no aceptación es donde voy yo a analizar la especificidad del método. Si trabaja correctamente, como lo hemos creado, bueno, se incluye a un sitio que se llama producción, donde ya el usuario en batch scan, el usuario toma el modelo, elige el modelo para poder hacer ya la identificación de sus materiales que va a comparar contra este batch. ¿Cuál es el resultado que van a estar ustedes viendo en la pantalla del equipo cuando ya utilizan el método? ¿Qué pasa o no pasa? Y también les va a dar en el resultado los match por el que está pasando, es decir, la correlación que está, de comparación con el modelo y también la desviación que tiene cada una de las mediciones y por qué lo aceptó. Entonces, toda esta información de la aceptación o no aceptación de un ítem comparado con nuestro modelo, con nuestro método, me va a dar la oportunidad de tener todos estos datos para demostrar de manera fehaciente que está cumpliendo con la especificación o la especificidad y también con los valores de correlación que tiene mi método en mis lecturas. Entonces, esto es lo que van a ver, lo que va a ver el usuario cuando ya esté utilizando los métodos de pasa o no pasa. Si no pasa, tendrá que editar un comentario, tendrá que indicar y poder hacer el rescan de la muestra, poder hacer la siguiente muestra, etcétera. En fin, puede hacer diferentes manejo de los procesos. El equipo se puede utilizar de una manera muy importante en el sentido de que si yo tuviese más de un equipo vaya y yo hubiera generado métodos en uno de ellos, yo puedo utilizar esos métodos en los diferentes equipos que yo tuviera. Ya no tendría que hacer métodos específicos por cada equipo, sino los métodos que yo genere en un vaya los puedo utilizar en algún otro. La manera que genera archivos en nuestro equipo es desde archivos PDF de los diferentes lotes escaneados, de la elaboración del método, de su validación, etcétera. De cada uno se realiza un PDF. Pueden pasarse los datos del espectro en .csv o en .sp. Puede hacer la comunicación con un servidor vía XML, vía LAN. Entonces hay una gran diversidad desde el punto de generación de archivos, de metadatos, hasta lo que sería la comunicación del mismo vía LAN con esos archivos, específicamente con XML, por ejemplo. Entonces, puedo tener solamente mi sistema de métodos en una computadora, hacer los backups con el equipo, o puedo tener esa comunicación con un servidor. En conclusión, la idea es de que podamos hacer la identificación de materiales en un 100% a través de sus contenedores, de la gran mayoría de contenedores, en aquellos en donde, como los barriles azules, en donde es un reto que no se puede leer por la fluorescencia o por el grosor del barril, ahí se tendrá que hacer la muestra en un vial para poder hacer la identificación, bueno, previamente el método y la identificación. Entonces, prácticamente los insumos de un laboratorio de calidad que requeriríamos para estar haciendo toda esta liberación de los materiales se va a reducir los tiempos para el mismo, porque podemos dedicar, digamos que a lo relevante a estar haciendo los análisis instrumentales comunes y en el caso de poder hacer esta identificación de los materiales, la gran cantidad de los mismos, prácticamente el 100%, como un gran apoyo, como una alternativa muy importante. Prácticamente no voy a tener residuos, no voy a tener tanto esos movimientos en la parte de muestreo, las cuestiones de limpieza, el tener almacenes con stocks esbeltos, con menor cantidad de materiales almacenados, la exposición que te voy a tener de materiales, etcétera. Ya vimos toda la cuestión del por qué puedo yo mejorar mucho en los tiempos haciendo la identificación de materiales con esta tecnología. Y bueno, esas son las conclusiones. Y bueno, por favor, cualquier pregunta que pudieran tener con respecto a lo que acabamos de platicar. Tengo aquí el equipo. No sé si están viendo, George, para que vean físicamente el equipo. Vamos a conectar a tu cosa. Vamos a conectar el equipo para que vean cómo es el software, muy sencillo.
Estamos en eso. Mi compañero George me está ayudando para hacerla. Mientras, no sé si tengan alguna inquietud, algo que quisieran Gracias. comentar. Rogelio, sí tenemos una pregunta de parte de Luis Adelante. Rodríguez. Gracias por su pregunta. Luis consulta si es posible analizar cloruro de magnesio y cloruro de calcio en el valle. Mira, si tienen señal débil, sí se puede analizar. Bueno, sobre todo yo he hecho sulfatos de cada uno de ellos. Tiene una señal débil, pero sí, si el contenedor no es recto, sí se pudieran leer. Rogelio, gracias. Ahí también tenemos otra consultita siempre de Luis acerca si los datos y los gráficos que se generan en el equipo se pueden descargar hacia una computadora y cómo sería el proceso. Sí, de hecho ahorita les voy a enseñar. No estoy poniendo el software, el password. Estoy poniendo el password para poder ver la utilización del mismo. Ya casi termina. Ahí está. ¿Cómo estará para poder? Aquí está el equipo. Lo primero que me dice es que me ponga mis lentes porque es prácticamente solamente como disminución del riesgo. Ustedes saben que cualquier posibilidad que pudiéramos tener de exposición al láser se tiene que disminuir al 100%. Entonces nos indica que me ponga mis lentes y que hago ya el de conocimiento. Le digo que sí. Ya me abrió el software en donde ya pueden ver. Creo que está. Bueno, dice batch scan, dice características avanzadas, o el logueo, la creación de métodos, etcétera. Me preguntaban si yo puedo hacer un backup aquí, donde se pone la batería, que es lo que ven en esta parte lateral. Aquí está el puerto USB para hacer el backup directamente del equipo, o bien si está dirigida la comunicación a un servidor o hacia una computadora, lo pueden hacer de esos diferentes caminos. Pero sí es posible hacer el backup directamente aquí en el equipo. Bien, entonces estos son los diferentes aspectos que tiene el software. Realmente es muy sencillo. Este es el cono en donde viene la película, que es de teflón con poliestireno. Cubre el sistema, no solamente nos sirve para ello, sino también para hacer esa verificación de la calibración. Este es el láser de incidencia, este botón amarillo. Botón de X es para regresar al inmediato anterior. Este es el de Enter. Este botón de Enter. Este es para la identificación de los materiales. Este es para subir y bajar del software. Por supuesto, el perfil de usuarios es importante de acuerdo a todas las posibilidades que puede tener el software para hacer el system check, para el manejo de usuarios, para definir la comunicación de acuerdo a IT de su compañía, algunos detalles de lo que se refiere a con cuántos intentos se va a bloquear el equipo, de acuerdo al manejo de password, el manejo de perfiles, etcétera. Todo lo que podemos tener aquí en esta parte. Este usuario solamente puede cambiar el password, no puede hacer creación de usuarios, no puede manejarlos, etcétera. Entonces, con la X me regreso al inmediato anterior y ya puedo hacer mis mediciones. La manera para hacer una medición realmente es muy sencilla. El usuario se va a batch scan, elige cuál es el método que va a analizar. Aquí hay algunos métodos que yo he desarrollado. En algún momento alguien me pidió en una demo, en unas demos que yo podía leer Splenda. Bueno, no quiero hacer la parte de publicidad para esto, pero la manera es muy sencilla, es elegir el método, me indica que ya puedo hacer esa identificación y ustedes ven aquí este sobrecito, entonces yo lo pongo aquí y entonces le doy clic. Bueno, voy a poner mis lentes, tengo que hacerlo en los pasos adecuados. Esos son los lentes que se les entrega para cubrirse de ese riesgo del 3B, que en realidad es mínimo, pero como todas buenas prácticas es importante
seguir las indicaciones. Entonces yo ya como usuario tengo mis lentes y ya puedo hacer la medición. Entonces pongo esta aquí, le doy clic y va a empezar a hacer la medición. Comienza a hacer el escaneo. Únicamente yo estoy con mi mano logrando el contacto, haciendo el contacto lo más adecuado posible. Entonces empieza a hacer la colección, empieza a hacer el escaneo. Y bueno, prácticamente los tiempos, etcétera, dependerán del equipo. Cuando les da el resultado, le va a decir si falla o no falla la prueba, como es el caso que tenía que pasar, de acuerdo a los métodos que hayan utilizado. Y bueno, ahí tendrán que adicionar un resultado de un comentario, ¿no? Digamos aquí que es una prueba. Vamos a decirle así. Y ya empiezan a leer las siguientes muestras o lo que en realidad quieran leer. Entonces, prácticamente es una manera muy sencilla de analizar. No sé si tengan alguna pregunta en lo que se refiere al manejo de software, etcétera. Tenemos 3 preguntas, Rogelio. Adelante. La primera dice si el instrumento incluye alguna librería y qué grupos funcionales son los que se incluyen. No, el equipo no incluye ninguna librería. Las librerías las tienen ustedes que generar con sus propios ítems. La recomendación es de que, por ejemplo, no sé, llega una tonelada de algo, o bien un número, una X cantidad de producto de la materia prima. Entonces, ustedes eligen de 20 a 30 ítems para hacer la recomendación. Mínimo 20 sería un buen número. Ustedes hacen las mediciones de los espectros directamente en ese lote en donde ustedes, la recomendación es que tengan el certificado del análisis o que ya previamente ustedes hicieron análisis de HPLC o alguna otra herramienta o alguna otra línea instrumental primaria en el cual ustedes ya definen que tienen la calidad que ustedes requieren y hacen las 20 o 30 mediciones de esos materiales de ustedes mismos, porque lo que están verificando es la variabilidad de la materia prima, de todas las variables y de las que yo ya platiqué. Entonces hacen esa medición con sus propios ítems. No maneja materiales de referencia. Sí pueden incluir estándares internos de referencia para que deben de ser aceptados durante la medición, pero no son con materiales de referencia la creación del método. Solamente, igual que cualquier línea, pueden incluir estándares internos durante su liberación, durante su manejo de la identificación de un material. La siguiente, por favor. La siguiente dice, ¿puede analizar mezclas? Y si puede el instrumento en algún momento darnos datos del porcentaje de pureza. No nos va a dar datos de porcentaje de pureza. Evidentemente, cuando ustedes tienen el modelo, si las condiciones en las que llegan sus materiales son muy semejantes al modelo, las R's y las desviación de dispersión serán muy pequeñas y van a tener muy cercano a esa correlación que hayan obtenido desde 0.99 hacia arriba. No sé cuál pudiera ser un valor de X, pero va a ser con referencia a este dato, digamos que el resultado con respecto a esa especificación que crea el equipo, porque finalmente crea una especificación del modelo y de los valores de aceptación cuando estén haciendo las muestras problema. Entonces, esto sería. ¿Y cuál era la otra pregunta, estimado? La siguiente es de Silvia Argueta. El equipo requiere mantenimiento y aunado a eso va. ¿Cuál es la frecuencia? Si el láser tiene un tiempo de vida y si lleva el mantenimiento, si es local. Bueno, muy buenas preguntas. El mantenimiento es mantenimiento preventivo. En realidad el equipo casi no tiene, el único consumible del equipo que podríamos decir es la batería, las baterías que estamos utilizando. Quizás otro consumible podría ser el cono, pero en realidad no tiene problemas, se nos puede caer de alta dureza, no le va a pasar nada. En realidad no tiene consumibles el equipo.
más bien es de que ustedes aseguren con los cuidados normales y, bueno, generalmente compran pólizas anuales para que se haga ese mantenimiento preventivo. En realidad, el equipo es de alta dureza, no tiene consumibles, solamente los que les acabo de indicar, y en lo que se refiere a la durabilidad de los diferentes componentes ópticos, recuerden ustedes que, como cualquier otro equipo, un láser tiene una vida media, que puede ser de 5 años en promedio de uso rudo. En general, digamos que de uso rudo, es decir, estar usando el equipo o los equipos, porque no solamente el tiempo promedio son alrededor de 5 años, donde ya se tiene que cambiar el láser. Entonces, pero este es cualquier equipo que maneje un láser, ese tiene un láser sólido que tiene mayor duración. Entonces, digamos que si hablamos de vida media de algunos de los componentes, el principal sería en lo que se refiere al láser, y que prácticamente puede ser de 5 años en adelante, ¿no? De ahí en fuera, los demás no tiene tanto detalle de esa cuestión de consumibles. Listo. Tenemos otra pregunta de Luis Rodríguez para confirmar. Como habíamos mencionado, que compuestos iónicos no leía el instrumento, como cloruro de sodio, cloruro de potasio. Quiere confirmar entonces si el equipo no lee sales. Sí, el equipo no lee sales, que cumplen la ley del octeto. Generalmente los fluoros de sodio y todos esos que son halogenados con una sal de ese anión con un catión, no los va a poner a leer. Ahora, muchas veces esas sales que vienen con nuestros productos tienen algún cofactor. Entonces, si ese cofactor tiene lectura, aunque venga en medio de cloruro de sodio, realmente el cloruro no lo va a leer, pero sí hay posibilidades de poder leer ese cofactor que viene con el cloruro de sodio o con el fluoruro de sodio. Muchas veces hemos tenido buenas experiencias que a veces los diferentes materiales, algunos tienen este tipo de sales, pero que no los va a leer, pero sí tiene alguna sustancia como cofactor que sí tiene lectura y se pueden identificar. Ok. Por el momento son las únicas preguntas. Adelante, Rogelio. Sí, bueno, finalmente comentarles que si tuviesen alguna inquietud después de la charla, etcétera, alguna lista de materiales y quisieran ustedes que nosotros revisáramos si van a tener, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en los laboratorios, de que van a tener una buena respuesta y de acuerdo a qué contenedor, por favor nos pueden, con ustedes, con nuestros proveedores allí, en nuestro país hermano, podemos hacer la parte de mandarles la información, de analizar lo pertinente. Y también si tenemos muchas notas de aplicación con respecto, por ejemplo, análisis de polisorbatos, de análisis de ciertos materiales que son importantes en la industria, dióxido de titanios, de lactosas, etcétera. Tenemos notas de aplicación para que ustedes se aseguren de que se pueden leer los diferentes materiales a través de los contenedores. Y igualmente esta información está disponible, pero también se las podemos hacer llegar por medio de nuestros compañeros allá. Y pues, no sé, muchas gracias, les agradezco mucho la mañana. No sé si tengan alguna otra inquietud, algo más que quisieran comentar, compañeros. Buenísimo, Rogelio. Únicamente, muchísimas gracias por tu tiempo. A todos los presentes, muy amables por haber participado en este webinar. Les vamos a hacer llegar una breve encuesta sobre el mismo y cualquier duda o consulta en los links que acabamos de compartir. Ahí nos pueden contactar y estamos platicando. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias.